Mi nombre es Ailén Bosa, de tercer año A de la Escuela Los Andes. ¿Cuál es su nombre? Hernán Palma Pérez, ¿En qué lugar nació? en Santiago, ¿En qué comuna? San Miguel, ¿Dónde realizó sus estudios escolares? en dos colegios, el Instituto Miguel León Prado, en la Gran Avenida, y el Instituto Nacional en Alameda con San Diego. ¿Cuál es su formación profesional? Soy médico, ¿Qué hace en la actualidad? soy diputado de la República. ¿Qué lo motiva a convertirse en diputado? Que me interesa ayudar a las personas a tener un mayor grado de bienestar. ¿Qué aspecto de su trabajo le resulta más gratificante o apasionante? Mi trabajo tiene dos partes, una que se desarrolla en Valparaíso, en el edificio del Congreso, con el resto de los parlamentarios y parlamentarias, y otra parte en el territorio, que es el distrito 12, que incluye la comuna de Puente Alto y otras comunas de los alrededores de Puente Alto, ¿ya? Y lo que más me gratifica en realidad es trabajar con la comunidad. Esa es la respuesta. ¿Tiene algún recuerdo especial de una profesor o profesora que haya marcado su vida durante su infancia o juventud? Sí, de hecho esa profesora, que era mi profesora de inglés, falleció hace pocos meses atrás. Logré ubicarla después de muchos años porque estaba en un hogar, aunque su cabecita funcionaba bastante bien aún. Y era una maestra que yo quería mucho y logré verla en diciembre y falleció ahora en marzo. Se llamaba Lucía Correa. ¿Tiene algún género musical o cantante preferido que le atrae de esa música o artista? Me gusta muchas músicas y muchos compositores y muchos estilos. Me gusta desde la música clásica hasta la música andina, me gusta la nueva canción chilena, también me gusta la nueva ola, me gusta el rock, me gustan hartas. No hay algo en particular que me guste más que otro, pero la música en general me gusta. ¿Qué actividades o pasatiempos le ayudan a relajarse y recargar energías? La natación, el fútbol y ver series en Netflix. ¿Qué consejos daría a jóvenes que quieren dedicarse a la política? Que sean honestos, que sean empáticos, es decir, que se coloquen en el lugar de las demás personas, porque las personas sufren y tienen penurias, y si no hay empatía, yo creo que es mejor no estar metido en política. ¿Cuál fue su motivación para ingresar a la política? Mi motivación es que desde muy joven, coincidentemente con el tiempo en que estudiaba para ser médico, tenía alrededor de 18 años en adelante, entre los 18 y los 25 estudié medicina. Siempre estuve a la par que iba estudiando, pero ya aprendiendo mi profesión, me iba involucrando con organizaciones de la sociedad que tenían distintos problemas de derechos humanos, ollas comunes, situaciones a veces de inundaciones, que obligaban a las personas a organizarse en torno a sus necesidades. Entonces yo me fui involucrando desde muy joven, y yo diría principalmente en la comuna de Puente Alto, que llegué como a los 20 años, con ese tipo de organización. En los areneros, por ejemplo, que están en la baja del río y se inundaban en el invierno, etc. ¿Cómo ha sido su experiencia como diputado? Compleja, porque tiene aspectos que a uno le gustan mucho y hay otros que no son muy gratos. Como por ejemplo enfrentarse a personas que a veces son muy diferentes a uno, más que en las ideas, en la forma de tratarse. Y a mí en general no me gusta el maltrato. ¿Cuáles son los proyectos de ley más importantes en los que ha trabajado y cuál es su impacto en la comunidad? Ya, hasta ahora yo he presentado 5 o 6 proyectos de ley. ¿Ya? Los proyectos de ley tardan porque hasta que se convierten en ley propiamente tal, pasan periodos que son a veces muy prolongados. ¿Ya? Pero he presentado 5 o 6. El primero se llamó aulas hospitalarias. Las aulas hospitalarias son lugares en que, por ejemplo, si tú o cualquiera de ustedes estuviera enfermo o enferma y tuviera que estar largamente en un hospital y no pudiera venir, por ejemplo, a la escuela regularmente,
le pueden hacer clases en su casa, o mientras está hospitalizado, o mientras está haciendo un tratamiento. Y para eso, en los hospitales hay unas salitas que se llaman aulas, que como esta sala más chiquitita, se llama aula hospitalaria, para que el niño o la niña no quede sin continuidad en sus estudios, ¿sí? Ya, eso se llamó aulas hospitalarias. Después hicimos otro proyecto que se llamó trabajo inclusivo. Es decir, que las personas que requieren cuidado o que cuidan a otras pueden trabajar desde su hogar mientras son cuidadas o están cuidando a alguien, y en forma remota, como pasó en la pandemia, que muchas probablemente les pasó a ustedes, que los papás, las mamás tuvieron que trabajar a distancia, ¿no es cierto?, por el computador, qué sé yo. Después presentamos otro proyecto que es para personas electrodependientes. No sé si conocen eso, pero son personas que pueden ser niños, niñas, jóvenes, adultos, que dependen de una máquina para seguir viviendo, y esa máquina funciona con energía eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces se corta la luz, o la luz está más cara porque se ocupa más, por ejemplo, en los meses de invierno, y entonces las cuentas les salen muy altas y no pueden cubrirlas. Yo conozco un caso, por ejemplo, de un señor que tiene 2 hijos gemelos, que es de San Bernardo, que es otra comuna, ¿no es cierto?, y que desde que nacieron dependen para vivir de una máquina. Entonces, si esa máquina falla, se mueren, ¿ya? Pero si además la cuenta le sale muy grande de luz, mucha plata, no sé, 300.000 pesos mensuales, 250, lo que sea, cualquier bolsillo no resiste porque necesitan dinero para otras necesidades. Después hicimos hace poco un proyecto que es para el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una enfermedad maligna que ataca el estómago, que es muy frecuente en Chile y que cuesta la vida de más de 3.000 personas cada año. Entonces el proyecto tiene como idea principal que se detecte precozmente esta enfermedad y no tardíamente, porque cuando tú la detectas tardíamente, a los 5 años, 9 de cada 10 personas están muertas. En cambio, si tú lo detectas precozmente, al cabo de 5 años, solo 1 de cada 10 está muerto. ¿Entiendes? Entonces, si uno lo detecta tempranamente, puede evitar enfermedades graves o una muerte precoz. Desgraciadamente a veces muere gente muy joven, de 40, 50 años, y le queda hoy día las personas vivimos alrededor de 80. ¿Ya? Por tanto, hombres como mujeres. Un poco más las mujeres tienen mejor pronóstico. Eso, y algunos otros proyectos que estamos, de inteligencia artificial y otras cosas que estamos desarrollando. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Eso. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para seguir en la política? Uy, estoy súper motivado, no creí que iba a estar tan motivado. Estaba asustado al principio porque además iba a tener que dejar de ejercer la medicina. No me queda tiempo. Lo que más me preocupa a mí es los derechos humanos. Es el tema principal para mí. Ya, los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó hace casi 80 años, en que se tiraron bombas atómicas, en que murieron como 60 millones de personas por las locuras que estaban en la cabeza de unos pocos y que arrastraron a todas esas naciones detrás de esa locura. Entonces los derechos tienen que ver con una vivienda digna, un trabajo digno, una salud digna, una educación digna, derecho a recrearse, a un ambiente libre de contaminación, etcétera, etcétera. Hay un montón de derechos que se llaman derechos humanos, ¿ya? Y trabajar por ello es importante, ya sea desde la salud, desde la educación, desde el medio ambiente, desde el ámbito que a uno le pueda tocar ejercer su labor como político o como parlamentario en este caso. ¿Qué legado le gustaría dejar como diputado? ¿Qué legado? Hay una frase que me gusta mucho a mí, que es de un escritor y pensador que ya murió, que se llamaba Eduardo Galeano, que decía que la gente trasciende, o sea, de alguna manera sigue viva, aunque ya no lo esté, porque se la recuerda por sus acciones. Entonces, yo creo que cuando uno actúa bien en la vida, la gente lo va a recordar de buena manera, pero si uno actúa mal, lo van a puro pelar, ¿no es cierto? Van a hablar mal de uno. Entonces, claro, porque hay otros que quieren que le coloquen su nombre a una calle, o que hagan una estatua, o que le pongan su nombre a un colegio. Yo creo que lo más importante es que las personas que a uno lo han conocido lo recuerden de buena manera. Y por lo tanto hablen de buena manera de uno. Y ojalá también alguna ley, como las que les mencioné,
que lleve el sello de que uno hizo el esfuerzo para que fueran leyes realmente, para estas personas que dependen de una máquina, o niños que están o niñas que están en un hospital y no pueden ir al colegio, tengan un aula en el colegio, en el hospital, etc. Las cosas de que estuvimos hablando un rato atrás. ¿Qué políticas ambientales considera prioritarias para enfrentar el cambio climático? El cambio climático se produce principalmente porque se acumulan unos gases. ¿Se han fijado lo que pasa si un auto, para explicarlo en sí, si un auto queda cerrado a todo el sol y después uno entra al auto, ¿qué pasa? ¿Cómo está el auto adentro? Se calienta, ¿no es cierto? Eso le pasa al planeta. El planeta tiene alrededor de los gases. El más importante es el dióxido de carbono, que es uno toma oxígeno y bota dióxido de carbono. Ya eso se lo van a enseñar más grande en biología o en ciencia natural, ¿no? O en ciencias. Y la medida que ese gas va aumentando, se va calentando la Tierra porque ese gas forma como esa capa que permite que los rayos pasen y no salgan. Otro es el vapor de agua, ¿sí? Y lo emiten muchas industrias. Y otro es el metano, que es producto de la degradación de los seres vivos cuando se mueren, los animales o las plantas, ¿ya? Entonces los gases de efecto invernadero no han logrado ser debidamente controlados porque hay países inescrupulosos que no quieren firmar los tratados internacionales para disminuir las emisiones, ¿ya? O sea, por ejemplo, que los autos vayan tirando un humo que contamina, o las fábricas un humo que contamina, no es menor, ¿ya? Hay una cosa que la mayoría de la gente no sabe, y es que el ganado, por ejemplo, cuando deja sus excrementos, ¿sí? Los vacunos, qué sé yo, los ovinos, eso se descompone y produce gas metano. También los vertederos de basura. Y eso es un gas que sube a la atmósfera y forma esta especie de capa que impide que los rayos salten y que la Tierra se caliente. ¿Y qué pasa con eso? Se derrite el hielo, entonces tenemos cada día menos agua dulce y más agua salada. ¿Y qué tal la sal al agua? No es fácil y es muy caro. ¿Se entiende? Es medio complejo, pero espero haberlo explicado. Pero acuérdense siempre del auto. Si yo cierro las ventanas de mi auto, me bajo del auto y lo dejo a todo el sol, cuando vuelva va a estar recaliente. Eso mismo le pasa a la Tierra. Esta entrevista se convertirá en un testimonio y registro histórico para las futuras generaciones del Distrito 12. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como una persona buena que trató de esforzarse para que las personas vivieran mejor. ¿Podría enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Escuela Los Andes? Sí, claro. ¿Dónde está la cámara? Ah, ya. Bueno, quiero decirles que estoy muy contento de haber venido a Escuela Los Andes y compartir con los y las estudiantes de este medio que es la radio del colegio, y decirles que la he pasado muy bien en esta entrevista, que he aprendido y he tratado de explicar lo que sé, y creo que es una excelente iniciativa, así que ojalá que esta iniciativa se pueda mantener en el tiempo con su profesor guía, ¿no es cierto?, que es importante para darle la orientación que corresponde a este medio, y decirles además que estoy con la mejor disposición para volver las veces que sea necesario a este establecimiento para aportar según mis posibilidades y según las cosas que yo sé. Eso. Muchas gracias por su tiempo. Gracias Adiós. a ustedes.